En este video veremos algunos conceptos básicos para el estudio del sector agropecuario. Lo que veremos es un panorama del sector agropecuario en México. También veremos algunas características del sector agropecuario. También veremos algunos elementos a considerar para el estudio del sector agropecuario. Primeramente, veamos el siguiente video sobre el panorama del sector agropecuario en México. La situación del campo en México. En 2010, México registró más de 188,000 localidades rurales de menos de 2,500 habitantes, sumando alrededor de 26 millones de personas. El país cuenta con cerca de 5.3 millones de unidades económicas rurales, predios con vocación agrícola, ganadera, pesquera o forestal que ocupan más de la mitad del territorio. Es una de las 10 primeras potencias mundiales en producción de alimentos y es considerado primer productor de aguacate, segundo en harina de maíz y tercero en limones. También destaca en la producción de brócoli, huevos, jitomate y cebolla. El territorio resguarda una gran biodiversidad, con zonas ecológicas que van desde regiones templadas o tropicales hasta regiones áridas y semiáridas. Es por eso que la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales depende de los productores. En el siglo pasado se llevó a cabo el reparto de tierras. Más de 100 millones de hectáreas fueron repartidas. Con ello, México es el país de América Latina que más terrenos ha redistribuido y creó los llamados ejidos y comunidades, que conforman el sector social. Alrededor de la mitad del territorio está ocupada por ejidos y comunidades, donde viven más de 25 millones de mexicanos y de los cuales 4.2 millones son ejidatarios y comuneros. A lo largo de la historia, México ha buscado impulsar el sector social mediante apoyos financieros, infraestructura, capacitación y apoyo a la organización campesina. Los resultados más trascendentes se han observado principalmente para los sistemas de producción altamente tecnificados del norte del país. De esta manera, en México coexiste un sector agropecuario muy rentable y dinámico al lado de otro compuesto por pequeños productores de baja productividad, y en el cual el 85% de las parcelas tienen una superficie igual o menor a 5 hectáreas. La aportación del Producto Interno Bruto Agropecuario al PIB nacional es inferior al 4%, aun cuando la población rural representa una proporción mucho mayor con el 22% de la población total. Ello se explica por una baja productividad del sector, presente sobre todo en el sector social. Así, el sector agropecuario en México es en promedio 2 veces menos productivo que en otros países desarrollados y emergentes. La producción nacional no abastece todo nuestro consumo. En 2012 se importó el 80% del arroz y el 80% del maíz amarillo. Con todo ello, los jóvenes rurales se dedican cada vez menos al campo y el promedio de edad de los productores es de 55 años. Alrededor del 60% de esta población rural vive en condiciones de pobreza. Casi 4 millones de unidades económicas rurales corresponden a productores de subsistencia. Esta población produce principalmente para su autoconsumo y realiza pocas ventas. La mayoría de ellos siembran en terrenos serranos y no cuentan con animales ni máquinas para ello. 1 millón de unidades económicas están en manos de productores familiares. Se habla de productor familiar dado que brindan empleo a diferentes miembros de la familia. Cuentan con superficies planas, equipo motorizado o de tracción animal. Finalmente, el 500,000 de unidades económicas restantes son productores empresariales. Tienen accesos a superficies grandes con sistemas de riego tecnificados. Las 10,000 unidades económicas rurales mejor provistas alcanzan promedio de ventas anuales de 11 millones de pesos. Los productores de subsistencia representan el 73% del total de los productores y generan el 8% de las ganancias por venta de productos agropecuarios, mientras los empresariales representan el 9% del total y generan 3/4 partes de estas ganancias. El sector social está compuesto en gran parte por productores de subsistencia, quienes se ubican principalmente en los estados del centro, sur y sureste del país. Ante la baja rentabilidad de las actividades, estas familias tienden a diversificar sus fuentes de ingreso. Por un lado, la actividad agropecuaria es muy variada. Por ejemplo, el sistema Milpa combina la siembra de maíces nativos con otros cultivos tales como calabazas, jitomates y frijol. Es común que uno o más miembros de la familia realicen estancias regulares en la ciudad o en zonas agrícolas del norte. Otra fuente importante de ingresos son los subsidios del gobierno, que pueden llegar a representar más del 50% de sus ingresos totales. Finalmente, la opción de emigrar a Estados Unidos sigue siendo atractiva, ya que puede significar ingresos 100 veces superiores a lo que se gana en la comunidad y 40 veces superiores a lo que se gana en la ciudad.
Debemos entender que un sector es una parte seccionada de un todo. Para analizarlo, debemos tomar en cuenta factores tales como factores biológicos, factores sociales, económicos, históricos, políticos y éticos. Entonces, el sector agropecuario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios. Las principales actividades dentro del sector primario son algunas de las siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, hidroponía y los transgénicos. Algunos elementos que hay que estar considerando para el estudio del sector agropecuario podemos considerar los siguientes elementos: política, cómo se conduce el gobierno en los medios; los indicadores, que son puntos de referencia que brindan información tanto cualitativa como cuantitativa; los programas, que son acciones o actividades; y los recursos necesarios para poder alcanzar algún fin. Un plan es un documento que contempla metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas. Las reglas de operación son las disposiciones que precisan la forma de operación de un programa. Un proyecto productivo es una planificación de actividades interrelacionadas entre sí que tiene como finalidad el buscar la rentabilidad económica y obtener ganancias. Otros elementos a considerar son los sujetos agrarios, que son las personas o entidades que concentran la relación jurídica agraria. Un crecimiento económico es el incremento porcentual de una economía. La productividad es la relación entre los bienes y servicios producidos y los recursos utilizados. La caracterización son los rasgos distintivos o atributos particulares de un grupo o de alguna región. La producción hay que considerarla como la creación de bienes materiales necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. La economía es la creación de bienes y servicios y la forma que en estos bienes y servicios son puestos a disposición de los consumidores. Lo que aprendimos en este video fue básicamente acercarnos a un panorama del sector agropecuario en México. También aprendimos algunas características del sector agropecuario. Asimismo, algunos elementos que debemos de considerar para el estudio del sector agropecuario. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.